Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso y lleno de energía. Yo soy y estoy aquí como siempre, lista para compartir con ustedes mis obsesiones seriéfilas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, las series que nos roban el sueño. Pero no cualquier serie, no. Hoy vamos a hablar de las series turcas. Sí, esas que te atrapan con sus historias llenas de pasión, intriga y por supuesto, ese toque cultural tan característico. Pero no vamos a hablar de las series turcas que ya conocemos y amamos como Erkencikus o Aşk Memnu. No. Hoy vamos a viajar en el tiempo o casi, y vamos a hablar de las series turcas que, según mis predicciones y basándome en las tendencias actuales, serán las más adictivas en español en el año 2025. Así que prepárense porque vamos a descubrir juntas joyas ocultas que seguramente las mantendrán despiertas hasta altas horas de la noche. Y antes de que empecemos, si son nuevas o nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos, donde siempre encontrarán las últimas novedades del mundo del entretenimiento, mis opiniones más sinceras y, por supuesto, muchas recomendaciones de series y películas que les encantarán. Ahora sí, vamos al lío. Bien, antes de empezar con las series específicas, quiero darles un poquito de contexto. ¿Por qué creo que las series turcas van a seguir siendo tan populares en 2025? Pues la respuesta es sencilla, porque lo tienen todo. Tienen historias que te llegan al corazón, personajes complejos con los que te identificas, paisajes espectaculares que te transportan a otro mundo y sobre todo, esa pasión desbordante que las hace tan irresistibles. Además, la producción de series turcas ha mejorado muchísimo en los últimos años, con una calidad que no tiene nada que envidiar a las producciones occidentales. Y por supuesto, el doblaje al español es cada vez mejor, lo que facilita aún más su acceso al público hispanohablante. Pensemos en el fenómeno que ya son las telenovelas turcas. Han logrado cruzar fronteras y conquistar audiencias en todo el mundo, desde América Latina hasta Europa del Este. Y esto no es casualidad. Las series turcas han sabido conectar con el público gracias a sus historias universales, pero contadas desde una perspectiva cultural diferente. Abordan temas como el amor, la familia, la ambición, la venganza y la superación personal, pero siempre con ese toque de exotismo que las hace tan atractivas. Además, las series turcas suelen ser más largas que las series occidentales, lo que permite desarrollar los personajes y las tramas con mayor profundidad. Esto puede ser una ventaja o una desventaja, dependiendo de tu gusto personal. Si te gustan las series que te enganchan desde el principio y que te mantienen en vilo hasta el final, las series turcas son para ti. Pero si prefieres las series más cortas y concisas, quizás te resulten un poco lentas. Otro factor importante que contribuye al éxito de las series turcas es la belleza de sus protagonistas. Los actores y actrices turcos suelen ser muy atractivos, lo que sin duda ayuda a atraer a un público más amplio. Pero no se trata solo de belleza física. Los actores turcos también suelen ser muy talentosos y capaces de transmitir una amplia gama de emociones. Dicho esto, vamos a lo que nos interesa, las series que creo que van a ser las más adictivas en 2025. Y ojo, esto no es una ciencia exacta, pero basándome en las tendencias actuales y en lo que se está produciendo en Turquía, estas son mis predicciones. La primera serie de la que quiero hablarles se llama Sombras del Bósforo. Esta serie, aún en producción a finales de 2024, promete ser un thriller psicológico que te mantendrá al borde del asiento. La historia gira en torno a una joven psicóloga forense que regresa a Estambul, su ciudad natal, después de años de vivir en el extranjero. Allí se ve envuelta en la investigación de una serie de asesinatos que parecen estar conectados con su propio pasado. La serie explora temas como la memoria, el trauma y la identidad, y cuenta con un elenco de actores turcos muy talentosos. Lo que me llama la atención de esta serie es su ambientación oscura y misteriosa, y la complejidad de su trama. Creo que va a ser una serie que te hará pensar mucho y que te enganchará desde el primer momento. Imaginen Estambul, pero en una versión gótica, llena de secretos y con una protagonista luchando contra sus propios demonios. Suena increíble. Profundizando un poco más en Sombras del Bósforo, podemos imaginar que la protagonista, llamada Elif, es una mujer marcada por un pasado turbulento. Su infancia en Estambul estuvo llena de secretos familiares y traumas que la obligaron a huir y buscar refugio en el extranjero. Ahora, convertida en una brillante psicóloga forense,
regresa a su ciudad natal para enfrentarse a sus demonios y ayudar a resolver una serie de crímenes que la perturban profundamente. Los asesinatos parecen seguir un patrón macabro, con víctimas conectadas de alguna manera a la familia de Elif. A medida que profundiza en la investigación, Elif descubre oscuros secretos sobre su pasado y se da cuenta de que ella misma podría ser la clave para resolver el misterio. La serie explorará la complejidad de la mente humana, la fragilidad de la memoria y la lucha por superar los traumas del pasado. La ambientación en un Estambul gótico con sus callejuelas laberínticas, sus edificios antiguos y la omnipresente presencia del Bósforo añadirá un toque de misterio y suspense a la trama. La segunda serie que tengo en mi lista es El Jardín de las Especias. Esta es una serie de época, ambientada en el Estambul del siglo XIX. La historia sigue a una joven cocinera que trabaja en la cocina de un palacio otomano. Allí, descubre secretos ocultos y se ve envuelta en una trama de intrigas y traiciones. La serie promete ser una oda a la gastronomía turca, con escenas que te harán agua la boca. Pero también será una historia de amor y superación, con una protagonista que lucha por encontrar su lugar en un mundo dominado por los hombres. Lo que me atrae de esta serie es su cuidada ambientación, el vestuario espectacular y la atención al detalle en la representación de la cultura otomana. Creo que va a ser una serie visualmente impresionante y con una historia que te tocará el corazón. Piensen en Downton Abbey, pero con sabor turco y especias exóticas. Imaginemos a nuestra protagonista Gulbahar, una joven de origen humilde con un talento innato para la cocina. Su pasión por los sabores y las especias la lleva a trabajar en la cocina del Palacio del Sultán, un lugar lleno de lujos y opulencia, pero también de intrigas y secretos. Gulbahar rápidamente se da cuenta de que el palacio es un nido de víboras, con conspiraciones y traiciones acechando en cada esquina. A medida que asciende en la jerarquía de la cocina, se gana la confianza de algunos miembros de la corte, pero también se crea enemigos poderosos. Además de las intrigas políticas, Gulbahar también se enamora de un joven jardinero del palacio, un amor prohibido que pondrá en peligro su vida y su reputación. La serie explorará la riqueza de la cultura otomana, con especial atención a la gastronomía, la música, la danza y la vestimenta. Veremos a Gulbahar cocinar platos deliciosos, utilizando ingredientes exóticos y especias aromáticas, mientras lucha por encontrar su lugar en un mundo dominado por los hombres y lleno de peligros. La tercera serie que quiero recomendarles se llama La promesa del imán. Esta serie es un drama romántico que explora temas como la fe, la familia y el amor prohibido. La historia se centra en dos jóvenes, uno proveniente de una familia religiosa conservadora y la otra de una familia moderna y liberal. A pesar de sus diferencias, se enamoran perdidamente y deben luchar contra los prejuicios y las tradiciones para poder estar juntos. La serie promete ser una reflexión sobre los desafíos de la sociedad turca actual y sobre la importancia de la tolerancia y el respeto. Lo que me interesa de esta serie es su capacidad para abordar temas controvertidos de una manera sensible y honesta. Creo que va a ser una serie que te hará reflexionar sobre tus propias creencias y valores, y que te emocionará profundamente. Imaginen una historia de amor al estilo Romeo y Julieta, pero ambientada en la Turquía contemporánea. Ahmet, el joven proveniente de una familia religiosa, es un estudiante de teología que aspira a convertirse en imán. Su vida está regida por las tradiciones y las enseñanzas del Islam. Leila, por otro lado, es una joven artista que proviene de una familia liberal y moderna. Es una mujer independiente y apasionada que lucha por sus sueños y por la igualdad de género. Cuando Ahmet y Leila se conocen, sienten una atracción irresistible, pero saben que su amor está prohibido. Sus familias y sus comunidades se opondrán a su relación, ya que representan mundos opuestos. A pesar de las dificultades, Ahmet y Leila deciden luchar por su amor y demostrar que la fe y la tolerancia pueden coexistir. La serie explorará los desafíos de la sociedad turca actual, donde conviven diferentes culturas, religiones y formas de vida. Veremos a Ahmet y Leila cuestionar sus propias creencias y valores, y aprender a respetar las diferencias del otro. La serie también abordará temas como el papel de la mujer en la sociedad, la libertad de expresión y la importancia del diálogo interreligioso. La cuarta serie que les traigo es El legado del sultán. Esta es una serie de acción y aventuras que te llevará a recorrer los rincones más exóticos de Turquía. La historia sigue a un grupo de arqueólogos que buscan un tesoro perdido, escondido por un sultán otomano hace siglos. En su búsqueda,
deberán enfrentarse a peligrosos enemigos y superar desafíos imposibles. La serie promete ser una aventura trepidante llena de acción, misterio y giros inesperados. Lo que me entusiasma de esta serie es su ritmo frenético y sus impresionantes efectos especiales. Creo que va a ser una serie que te mantendrá entretenida de principio a fin, y que te hará viajar a lugares increíbles. Piensen en Indiana Jones, pero con un toque turco y un tesoro otomano. El equipo de arqueólogos liderado por la intrépida doctora Aisé está compuesto por expertos en historia, lingüística y tecnología. Su búsqueda del tesoro los llevará a recorrer antiguas ruinas, laberintos subterráneos y montañas inhóspitas. A medida que se acercan a su objetivo, se encuentran con una organización secreta que también busca el tesoro y que está dispuesta a todo para conseguirlo. Aisé y su equipo deberán usar toda su inteligencia y astucia para superar a sus enemigos y proteger el legado del sultán. La serie estará llena de escenas de acción espectaculares, con persecuciones a alta velocidad, tiroteos y combates cuerpo a cuerpo. Los efectos especiales recrearán la majestuosidad del Imperio Otomano y los peligros de las antiguas civilizaciones. El legado del sultán será una aventura emocionante que te transportará a un mundo de misterio y peligro. Y la quinta y última serie de mi lista es La hija del embajador, El regreso. Sí que La hija del embajador ya es una serie conocida y amada, pero los rumores apuntan a una segunda parte o un spin-off que explorará la vida de Nare después de los eventos de la primera temporada. Si esto se confirma y todo parece indicar que sí, creo que esta nueva entrega será un éxito rotundo en 2025. Veremos a Nare enfrentando nuevos desafíos, construyendo una nueva vida y, por supuesto, encontrando el amor nuevamente. Lo que me emociona de esta posible continuación es la oportunidad de volver a conectar con un personaje que me robó el corazón y de descubrir nuevos aspectos de su historia. Después de superar los traumas de su pasado y de luchar por su hija Melek, Nare ha decidido comenzar una nueva vida lejos de Turquía. Se ha establecido en una ciudad cosmopolita, donde ha encontrado un trabajo como escritora y ha hecho nuevos amigos. Sin embargo, el pasado siempre vuelve a llamar a su puerta. Un misterioso personaje aparece en su vida y la obliga a regresar a Turquía para enfrentarse a viejos enemigos y resolver asuntos pendientes. Nare deberá usar toda su fuerza y determinación para proteger a su hija y construir un futuro mejor para ambas. La serie explorará los temas del perdón, la redención y la importancia de la familia. Veremos a Nare evolucionar como persona y encontrar la felicidad después de haber superado tantos obstáculos. Los fans de La hija del embajador seguramente se sentirán atraídos por esta nueva entrega, que promete ser aún más emocionante y conmovedora que la primera. Y esas son mis predicciones sobre las series turcas que serán las más adictivas en español en 2025. Espero que les haya gustado mi selección y que les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series. Y ahora, para concluir, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hablamos de 5 series turcas que, según mis predicciones, serán las más adictivas en 2025, Sombras del Bósforo, un thriller psicológico ambientado en Estambul, El jardín de las especias, una serie de época ambientada en el Estambul del siglo XIX, La promesa del imán, un drama romántico que explora temas como la fe y el amor prohibido, El legado del sultán, una serie de acción y aventuras que te llevará a recorrer los rincones más exóticos de Turquía, y La hija del embajador, El regreso, una posible continuación de la exitosa serie La hija del embajador. Además de estas 5 series principales, quiero mencionar otras producciones turcas que también podrían ser un éxito en 2025. Algunas de ellas son El despertar de los Seljuk, una serie histórica que narra la historia del Imperio Seljuk, uno de los imperios más importantes de la historia islámica. Kurulus Osman, una serie épica que cuenta la historia de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Mucize Doctor, un drama médico que sigue la vida de un joven autista que se convierte en un brillante cirujano. Estas series, junto con muchas otras, demuestran la diversidad y la calidad de la producción televisiva turca. Estoy segura de que en 2025 seguiremos disfrutando de historias emocionantes, personajes inolvidables y paisajes espectaculares. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo.
No olviden dejarme en los comentarios qué les parecieron mis predicciones, cuál de estas series les llamó más la atención y por supuesto, cuáles son sus series turcas favoritas. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y ahora, para terminar, los invito a darle me gusta a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también descubran estas joyas ocultas, y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.